Este es el tema del día, por supuesto, a nivel mundial, 4 de la tarde, 3 minutos. Les pido que se queden a escuchar los testimonios que tenemos. Vamos a hablar con personas que tienen amigos y familiares secuestrados. Vamos a hablar con personas que, por supuesto, están en Israel. Para entender el conflicto y para entender lo que está pasando, ahora empezamos de esta manera. Dale. Gracias. Y el día de hoy tiene el foco puesto en Jerusalén. Esto es lo que está pasando ahora en las calles de Jerusalén. Mauro, te saludo yo, venís del programa de Facundo de Lili, pero te saludo yo, buenas tardes, ¿cómo estás? Jerusalén, que no es una ciudad más, porque es justamente una de las ciudades que reclama específicamente Palestina y a donde jamás ha puesto el foco, no ahora, sino históricamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estas imágenes son tremendas. Exactamente. Estas imágenes se deben sobre todo a uno de los principales objetivos de Hamás, que era llamar a la población palestina que se levante en contra del gobierno israelí, fundamentalmente en Jerusalén y dentro de Jerusalén, en la explanada de las mezquitas, en árabe, Haram el-Sharif, y particularmente en la mezquita de Al-Aqsa. Les interesa particularmente Jerusalén. Decía yo recién, esto es histórico, digamos, y lo que les interesa es la ciudad de Jerusalén. Bueno, en realidad hay que ver qué significa interesar y no, porque si bien Jerusalén, Al-Quds en árabe, es la tercera ciudad más importante para el Islam, no ha vacilado el grupo Hamás en tirar cohetes que han caído cerca de Jerusalén. Bueno, mirá qué buen dato que tenés. O sea, la reclaman, la ascienden como la tercera ciudad, pero así todo la han bombardeado. Exactamente. Cuando Hamás lanza cohete de la Franja de Gaza, no puede determinar cuál va a ser su trayectoria ni cuál será su destino final, simplemente porque son cohetes y no misiles. Vamos a hablar en un ratito, y esto me parece que va a ser una de las notas más fuertes, con una persona, una mujer que tiene a sus familiares secuestrados. Vamos a hablar también con un hombre al que le ha caído un misil cerca de la casa, enfrente prácticamente. ¿Cómo es vivir en ese contexto? Avíseme por favor cuando lo tenga a Gaby Astrosky, porque también es importante hablar con él. Pero me quedo con el principio, con el comienzo del programa donde yo mencionaba y decía: Israel ha confirmado a distintas agencias de noticias que Hamás ha decapitado bebés. Y me parece que eso, Mauro, no existe bajeza más grande, no debe existir un crimen más atroz que la decapitación de bebés. No, evidentemente no, es algo que Hamás hizo, que no está arrepentido de hacer y que es parte de su estrategia para destruir a Israel y para destruir sobre todo, como lo dice en el artículo 7 de su carta fundamental, a todos los judíos. Estas son las imágenes de Jerusalén, que hoy, como decía, es el foco de atención de todo el mundo y evidentemente donde se está con mayor temor por esto que veníamos hablando, que son los posibles infiltrados. Imagínense, Pablo, lo que es vivir en una ciudad como Jerusalén, donde te podés encontrar con alguien que se haya estado camuflando durante todos estos días y en algún momento se decide atacar. Bueno, cuando decimos atacar es el ataque cuerpo a cuerpo. Ataque cuerpo a cuerpo porque encontraron, mientras combatían con alguno de los invasores, encontraron que tenían pertrechos para quedarse por mucho más tiempo que 24 horas. Por eso sugieren que alguno de ellos puede estar infiltrado en territorio israelí. Mientras tanto, información de último momento, la Cruz Roja, en este momento la Cruz Roja Internacional, está haciendo tratativas con Hamás y con el gobierno israelí para dar una salvaguarda a los 97 rehenes que se encuentran retenidos en territorio palestino. Tenemos mucha información, tenemos muchos testimonios, pero son las 4 de la tarde, 7 minutos. Hay que hacer un pequeño paréntesis para esta noticia urgente. Dale. Y la noticia urgente tiene que ver con el dato de inflación difundido por el INDEC, que dio ¿cuánto, Juan Cruz? Buenas tardes. 12,7 dio Martín, es el número más alto en comparación a lo que fue el mes pasado, 138 el acumulado, y a partir de ahora, bueno, hay que ver qué significa esto y cómo se va a posicionar el gobierno nacional en su discurso de cara a lo que va a pasar este domingo, no, sino el próximo, que son las elecciones generales. A ver, se esperaba que el número iba a ser complicado,
Sergio Massa ya lo había anticipado, pero a partir de ahí el 12.7, no sé si impacta más el 12.7 o el 138, que es el anual. Claro, es el número anual. Es el número anual porque, a ver, se tiene que a partir del el mes que viene, empiezan los meses naturalmente inflacionarios, que son los meses de noviembre, diciembre, fiestas, donde naturalmente el cambio incluso estacional genera que exista una suerte de inflación per se. Ahora lo clave y lo concreto es 12.7 y 138 el anual. Y a partir de ahora hay que ver cuál es, y si esto le impacta a Sergio Massa, naturalmente, Ministro de Economía. Bueno, volvemos enseguida a hablar de economía. Repetimos la inflación de septiembre, 12,7%. Pero hay que volver indefectiblemente a Israel. Es el tema de la semana, del mes y hasta les podría decir el tema del año, donde todo el mundo tiene puestos los ojos. Repitamos, Pablo, la noticia de último momento que daba justamente antes de ir al dato de inflación. Respecto justamente a los rehenes que se encontrarían en Gaza, la Cruz Roja Internacional está haciendo tratativas con Hamas y también con los líderes israelíes para buscar alguna forma, alguna salvaguarda para estas 97 personas que, recordemos, fueron capturadas el día sábado del momento de la invasión, de la infiltración, muchos de ellos en el recorrido atrapados mientras disparaban a sus vecinos y familiares, 97 de ellos, entre ellos varios argentinos secuestrados en Gaza. Así está Gaza ahora, en este momento, a oscuras porque tiene cortada la electricidad, también tiene cortada el agua, hasta que liberen los rehenes. Esto de los rehenes lo hemos hablado en varios de los programas que hemos hecho sobre el tema, porque es siempre, Luis, lo decíamos, es la gran moneda de cambio que están en estos conflictos y en tantos otros. Ahora, mientras existan los rehenes, existe una peligrosidad latente de que haya más víctimas, por supuesto. Y cuando empiezan los bombardeos a la Franja de Gaza, cuando se les corta el suministro eléctrico, se les corta el agua, y los terroristas con los rehenes, aumenta el riesgo, ¿no? Sí, que siempre está latente, pero empieza a aumentar. Yo pensaba que nunca mejor puesto el mote de terrorista, ¿no? Porque si algo generan realmente es terror. Y esto me parece que es uno de los rasgos distintivos de este conflicto, ¿no? Se ha generado terror o se busca generar terror, porque no creo que este tipo de acciones del lado de Hamás puedan generar algún tipo de simpatía en nadie, ni siquiera del mundo árabe. Es lo que ¿no? decimos siempre, o sea, son el pueblo palestino en su gran mayoría también y esto lo decía Gaby Astrosky, también es víctima de Hamás. O sea, son rehenes de Hamás, tanto el pueblo palestino como el pueblo israelí. Ahora te pregunto, Mauro, puntualmente por esta posibilidad de que existan esos infiltrados. Cuando hablamos de infiltrados hablamos de terroristas que puedan estar camuflados dentro de la población civil israelí, porque recordemos que en Israel hay muchas personas de origen árabe que trabajan, que viven y demás, y que pueden estar camuflados esperando una orden, esperando actuar por ellos mismos. ¿Qué grado de certeza le das a esta posibilidad? A ver, yo creo que si uno empieza por los antecedentes, en el último gran conflicto que tuvieron Israel y Hamás en mayo de 2021, se vio una fractura de la sociedad israelí donde la población árabe, que tiene ciudadanía israelí, en muchos casos se levantó en contra del propio Estado, recibiendo y acusando recibo el llamado de Hamás. En este caso, después de 6 días de conflicto, yo no estoy tan seguro de qué tan grande es el porcentaje de la población árabe israelí que se sumaría a la causa de Hamás. ¿Por qué? Porque también lo sorprendieron las imágenes que vieron y que subieron los propios terroristas. ¿Puedo decir que fue tan extremo que termina por asustar o ahuyentar a los que podrían llegar a apoyarlos? A ver, yo creo que hay en realidad 3 posibilidades. Una, que se hayan amedrentado por lo terroríficas que eran las imágenes que subía el propio Hamás a las redes sociales. Por el otro lado, que aún así haya un porcentaje como lo que estamos viendo en Jerusalén, que quizás reciba y acuda al llamado del grupo terrorista Hamás. Y una tercera opción, que es al ver probablemente la represalia que tome Israel contra el grupo terrorista, que disuada a la población que está a favor de Hamás de tomar acción. A ver, ¿cómo es eso último? Lo que yo digo es que quizás la represalia que pueda tomar Israel, porque por ahora está en una etapa defensiva, cuando pase a la ofensiva probablemente para destruir, como han dicho numerosos ministros y el propio primer ministro, al grupo terrorista Hamás, quizás ese ataque masivo sobre el grupo terrorista disuada
al resto de los que quieren seguir su causa, pero los disuada para que no tomen acción. La ofensiva, ¿por qué se demora tanto la ofensiva? Vos lo dijiste recién muy claro, está en etapa defensiva. Hace 48, 72 horas venimos diciendo que Israel va a avanzar, que va a avanzar, y por alguna razón está en una especie de convoy de espera. Eso es estrategia. Hay algo que más allá de que sabemos que los terroristas se ubican en lugares de civiles, eso complejiza el ataque. ¿Tiene que ver con eso o una estrategia quizás que tiene que ver con lo sorpresivo del ataque inicial? A ver, lo que está haciendo Israel por ahora no es nada distinto a lo que había hecho antes. Lo único que hizo fue aumentar la intensidad. Sí fue distinto, por ejemplo, a lo que hizo Hamás, porque Hamás nunca había entrado a territorio israelí y tomado tantos rehenes como lo hizo. Yo creo que en este caso la espera de Israel es para la movilización de tropas, esperando ver qué pasa con los rehenes y también sabiendo la posibilidad de que se inicie un ataque masivo, probablemente sean víctimas también de sus propios ataques rehenes israelíes. Te cuento Sí, que Pablo. 300.000 militares están rodeando la franja de Gaza y otros 300.000 en Cisjordania. Recordemos que en el día de hoy Siria también alertó y denunció el bombardeo de dos de sus aeropuertos más importantes, Alepo y Damasco y la ciudad de Alepo. Dicen que esto escalaría el conflicto y lo que están diciendo de Israel con estos ataques es que esta es el lugar donde podría llegar ayuda iraní para justamente integrar y colaborar con Hamas. Deme un segundo porque quiero saludar a Yamit, que es argentina, que vive en Tel Aviv, y que tengo entendido, Yamit, que tenés personas conocidas que están secuestradas por Hamás. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo. No, por favor. Contanos sí, primero, ahora nos contás de tus amigas, primero cómo estás vos. Digo, ¿estás en un lugar seguro? ¿Cómo es tu situación? Sí, estoy en un lugar seguro, estoy en Tel Aviv, es el centro del país. Estoy viva. Acá decir que estás bien es algo que ahora no lo podemos decir. Eso que uno está vivo hoy en día es suficiente acá en Israel para sí, mucho decir. Y es algo que... Sí. Te pregunto por tus amigas, por suerte vos estás bien. Tengo entendido que vos lo estabas por contar, están secuestradas. ¿En qué contexto se dio ese secuestro? ¿Dónde estaban ellas? ¿Quiénes son? Primero de todo voy a empezar con mi amiga Adar y su marido Itai Bredichevsky, que fueron asesinados en su casa mientras se defendieron a sus bebés de 10 meses mellizos. Los bebés se salvaron por eso, pero fueron rescatados después de 14 horas adentro de los refugios, con los padres asesinados en su casa. ¿En qué zona? Tengo el zona, se llama Kibbutz Kfar Aza. Kibbutz es un pueblo de gente de amor, de paz. Todos esos pueblos que están cerca a la frontera con Gaza son gente sionista que vino acá a Israel a vivir acá. De hecho, mirá, Yamit, de hecho el lugar que vos decís, si no me equivoco, es un lugar en el cual América Noticias hizo un informe en el año 2018 y en ese momento ya las personas que vivían ahí en el 2018 le contaban a América Noticias lo difícil que era, los 15 segundos que tenían para meterse en el refugio cuando escuchaban las alarmas. Es más, ayer lo mostramos en el noticiero de América, por ahí lo podemos buscar y lo podemos tirar de vuelta, porque ese lugar que vos mencionás es clave, evidentemente lo viene siendo desde hace muchos años, y donde prácticamente se ha realizado una matanza cruel que incluye a tus amigos, Yamit. Vos le decís matanza, yo... ya no tengo ni palabra ni letra para explicar lo que estamos viendo. Fue una masacre terrible, como gallinas. Fueron matando gente y matando y matando y matando y ejecutaron, violaron a mujeres, las ejecutaron después,
quemaron gente mientras estaban vivos, niños, cortaron la cabeza a 40 niños y bebés. Para nosotros es un holocausto. Y para entender, porque hay gente que a veces no entiende perfectamente lo que es un holocausto. Holocausto es un asesinato planificado y sistemático. Y lo que pasó acá fue algo planificado, que lo planificaron durante un año o más, y fue sistemático. Ellos lo que hicieron no tiene ni perdón ni nada, es inhumano. Ya no encuentro las palabras para explicar. No sé si ven las imágenes que llegan de acá, de esos pueblos. Las estamos viendo permanentemente, Yamit. Es tremendo lo que contabas de tus amigos asesinados por proteger a sus bebés de poquitos meses. ¿Y quiénes son tus amigos o amigas que están secuestradas? ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde estaban? ¿Cómo están ellos ahora? ¿Qué se sabe de ellos? Lo que hay que entender que las personas que hicieron eso son terroristas, son salvajes. Todos sabemos que mientras estamos hablando ahora, las están violando a mis amigas en Gaza. Sí, mientras nosotros estamos hablando, están violando a mis amigas y están maltratando y no sé lo que le están haciendo a los bebés, a los nenes, a la gente mayor, a la gente enferma. No sabemos la situación de mis amigas, no sabemos qué pasa. Sí avisaron que sí están secuestradas y capturadas por Hamás. ¿Cómo avisaron? Te hago una consulta que tiene que ver con eso. ¿Cómo fue esa comunicación? Eso. O sea, ¿fueron los terroristas? ¿Fueron ellas con los terroristas al lado? Eso todavía no sabemos perfectamente. Sí, yo te hablo de una ciudadanía israelí. Sí, el ejército y la inteligencia israelí obviamente sabe todo. Ellos grabaron, filmaron todo. Las barbaridades que encontraron en sus teléfonos es algo que es inexplicable. Y ellos, el ejército y obviamente el Estado sí sabe qué pasó. Nosotros como ciudadanos menos sabemos porque es un momento muy difícil y no quieren que la gente, el moral baje, sino estamos muy fuertes y estamos tratando de Bueno, subir. de hecho, Yamit, le pidieron a los padres que le desinstalen a sus hijos redes sociales, Claro, Instagram, TikTok y demás, porque por supuesto el algoritmo te va llevando a encontrar esos videos y es demoledor para los adultos Sí. y ni hablar para los niños, Pablo. Sí, Yamit, te quería preguntar por tu familia, por el resto de tu familia. Entiendo que no estás sola en este lugar. ¿Cómo están y cómo se están protegiendo? Decís en un lugar seguro, estás en un búnker, como nosotros le llamamos. No, contanos un poquito cómo es tu situación después de esto, porque la situación de muchos y sus familias después de esta masacre, que de alguna manera también tienen que seguir adelante. Mira, todavía estamos como entendiendo lo que está pasando. Claro. Mi familia, por suerte, gracias a Dios, está bien. Tengo familia en el sur, que no vive, sí, pero no vive tan cerca de la frontera. Tengo ahí abuelos de más de 85 años, que los amo de todo mi corazón. Mis padres, mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada. Tengo un hermano que hace la reserva ahora. Así que eso de mi familia sí, pero acá todo el pueblo israelí somos toda una familia. Claro. Entonces no estoy bien. Mi familia no está bien. Sí, mi familia cercana sí, pero mi familia de acá, el pueblo israelí, el pueblo judío, está sangrando como no sangró del holocausto.
Yo estoy en mi departamento, si hay una sirena, hay un lugar que vamos tranquilamente, tenemos 1 minuto y medio, vamos a un lugar que es lo más seguro posible y nos quedamos ahí durante 10 minutos y después nos salimos, podemos volver a nuestra vida. Pero nuestra vida no sigue igual. Claro. Si la gente conoce a Tel Aviv, estoy hablando mucho por la televisión, por la radio, y muchos me dijeron que conocen a Tel Aviv, que es muy parecida a Buenos Aires, y es las mismas imágenes como vieron casi en la Corana, porque no se puede salir, sino porque la gente está destruida. No hay uno en este país que no conoce a alguien que fue asesinado o capturado. Luis. Te preguntaba, Yamit, de todo este crisol de emociones que estás seguramente viviendo, ¿qué es lo que te sale más a flor de piel, más ostensible, digamos? ¿Dolor, bronca, odio, miedo? ¿Qué es lo que primero tenés? ¿Qué es lo que primero sentís en todo esto? Mucho dolor, pero al mismo tiempo todo ese dolor ahora porque yo y Amit voy a tener que ir no menos de 5 entierros de gente cercana mía. Ya voy a tener el tiempo para sentir todo ese dolor. Ahora lo que estoy haciendo, me dedico mi vida para que todo el mundo escuche lo que hicieron esos salvajes, esos nazis. Esos son ISIS, son peores de ISIS. Lo que ellos hicieron, eso es lo que hago. Estoy hablando con la prensa casi 24 horas a día por la memoria de mis amigos, de las familias, de mi pueblo que fue asesinado, y por la gente que que sobrevivió ese infierno, algo inexplicable que pasó. Esa barbarie. Ahora, Yamit, te pregunto por la familia de tus amigas secuestradas, porque me imagino que debe ser una desesperación absoluta, si es que ellos también no están secuestrados. ¿Vos tenés contacto con las familias de ellos, con otros amigos de ellos o de ellas en realidad? A ver si ellos tienen algún dato de dónde pueden estar, de cómo están. Lamentablemente hay que preguntar si están vivos o no. Obviamente que sí, estoy en contacto con todos mis amigos, estamos muy unidos, estamos tratando de ayudar todo lo posible, hacer todo lo posible. No puedo hablar de la situación que están porque no sé muy bien y tampoco no podemos hablar de eso. Respeto mucho lo que dice acá el gobierno, el ejército. Hay cosas que no se puede hablar, que no se puede decir. Jamás usa todo. También puede usar esta conversación que hacemos nosotros ahora. Yo soy israelí argentina. Nunca pensé que iba a pasar una cosa así. Nunca me imaginé en mis peores pesadillas que pasaría una cosa así. Es lo mismo que pasó en el Holocausto, lo mismo, sino peor, sino es algo que te revienta el estómago, Inimaginable, Yamit. Gracias por tu testimonio. Y lo que podemos desearte, Yamit, es que ojalá que aquellas personas que están secuestradas vuelvan, que aparezcan y aparezcan con vida. Lamentablemente las imágenes que llegan no son muy alentadoras, pero eso es lo que podemos desear desde acá. Recién, perdón, te hago una más, pero recién estábamos hablando, yo sé que vos no estás en Jerusalén, que estás en Tel Aviv, pero recién estábamos hablando de la posibilidad de que haya terroristas infiltrados en la población y que en algún momento vayan a atacar
me asentís con la cabeza. ¿Se habla de eso también ahí? O por lo menos en la televisión nacional de Israel, en los medios nacionales, ¿se habla de esa posibilidad? ¿Está ese miedo? Después de lo que pasó en el sur, ya todo puede pasar. Ya la gente, esto fue algo que no. Entonces sí estamos preparados para todo. Quiero decir una cosa que es muy importante para saber. Israel es la única democracia en el Medio Oriente. Si el Medio Oriente no va a ser una zona que está estabilizada, que lo que hace Israel acá, todo el mundo va a sufrir, no solo Estados Unidos o solo Israel. Y si Israel no va a existir, no hay ni un judío en el mundo que va a estar protegido y va a poder vivir su vida en paz. Es muy importante de entenderlo. Todos podemos ver los países que dejan crecer el terrorismo son los peores países del mundo, y los países que no dejan al terror crecer, lo condenan, lo matan, son los mejores países del mundo. Israel tiene un ejército que es un ejército de defensa. Nosotros no vamos a defendernos contra el Hamas, que es una organización terrorista más. Son como los nazis de Hitler, Yamit, no menos de eso. Yamit, te pregunto porque estábamos recibiendo información de que Cruz Roja Internacional estaba tratando de salvaguardar de alguna manera la vida de estos 97 rehenes que se encuentran en Gaza. ¿Cuál es la concepción de los ciudadanos que están en Israel después de esta terrible masacre horripilante, como la han llamado, respecto a estos rehenes que están en Gaza, teniendo en cuenta que Israel está hablando y anunciando avanzar sobre territorio palestino, situación que claramente pondría y mucho en peligro la vida de estos rehenes? No hablan mucho de lo que Israel dice, que ahora está en guerra, y de los rehenes lo van a hablar más adelante. Yo no creo en la Cruz Roja, como no creo en todas esas organizaciones, porque si jamás fue capaz de hacer semejante cosa así, no hay ni una organización que pueda ayudar. Yo creo solo en mi país, en mi ejército, en mi pueblo, en mis hermanos, en mi familia, que es todos los israelíes. Y tienen que entender, Israel no es solo judíos. En Israel también hay israelíes que son árabes, que son árabes musulmanos o católicos o lo que sea. Entonces, yo solo tengo fe en mi ejército y en mi país. Me parece muy bien. Dame un segundito, Yamit, te pido que te quedes. Lo quiero sumar a Gaby Astrosky. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. 22:31, allí donde están ustedes. Te pregunto, Gaby, por las últimas novedades, por lo último que se sabe, las noticias de última hora. Te saludo, buenas tardes. Para nosotros, buenas noches para vos. Hola Martín, hola a todos en el piso, buenas tardes para ustedes, buenas noches. Acá exactamente 22:31, escuchando muy atento las palabras de Yamit y de alguna manera sintiendo también desde el dolor y desde lo que uno vive todos los días acá. Igualmente hay que informar, y en una jornada que estuvo cargada por lo que podríamos decir como muchos titulares. La visita de Anthony Blinken, por un lado, aquí a Israel, que se encuentra en este momento en Israel, más ataques que siguen habiendo desde la frontera de la Franja de Gaza hacia Israel, y que en las últimas horas también recrudeció con varios ataques desde el norte del país. Y una declaraciones que tuvo hoy uno de los voceros del ejército, como cada mañana que hace su ronda de prensa, y que se dirigió a la población de alguna manera recalcando y recrudeciendo
la postura que está teniendo Israel y que va a tener Israel para con el Hamas adentro de la Franja de Gaza. El vocero del ejército indicaba que va a perseguir hasta las últimas consecuencias a cada uno de los terroristas que estuvo involucrado en el ataque sorpresivo del pasado día sábado, pero además advirtió a la población gazatí que toda persona que se descubra que puede estar dándole refugio o que se descubra que va a darle refugio a cualquiera de estos terroristas, va a ser considerado un terrorista más y va a sufrir las mismas consecuencias que se estima sufran los terroristas ya identificados. De alguna manera... Es lo que estábamos hablando recién, de los posibles infiltrados, del posible apoyo interno que se le puede dar a algún terrorista. Esto que vos decís es clave, Gaby. Sí, pero sobre todo porque va de la mano, Martín, con la otra postura que tiene Israel. Como ustedes saben, Israel advierte cada vez que va a hacer un contraataque dentro de la Franja de Gaza. Israel le advierte a la población para que se retire del lugar. De hecho, y lo venimos hablando hace varios días, Israel está en conversaciones con Egipto para establecer el corredor humanitario y de hecho también de alguna manera para eso está Blinken en Israel, para poder terminar de convencer a Egipto de que el corredor humanitario tiene que ser vía Egipto y no tiene que ser vía Israel, y ahora lo explico por qué. Pero esto, de la mano con la advertencia que hacía el vocero del ejército, es de alguna manera decirle a cada uno de la población gazatí: señores, nosotros no queremos ir contra ustedes, no queremos matarlos a ustedes, queremos que ustedes puedan evacuar el lugar y que puedan seguir su vida como refugiados en Egipto o en donde Egipto disponga, pero sepan que vamos a atacar. Aquellas personas, sepan que vamos a atacar y sepan que no vamos a dejar salir y que vamos a perseguir a toda aquella persona que apoye y que dé refugio a los terroristas que ya fueron identificados. De alguna manera recrudeciendo mucho la postura que tiene Israel para con los terroristas. Gaby, recién hablábamos, no sé quién lo mencionaba, no sé si era vos, Mauro, o era Yamit, que hablábamos de que por el momento o es una postura de defensa todavía la de Israel. ¿En qué momento se puede esperar, te pregunto a vos, Gaby, después lo completo con Mauro, en qué momento se puede esperar que Israel pase definitivamente a un ataque, si se quiere, a una, no sé si llamarlo, si esta es la palabra correcta, pero una invasión a Gaza para saturar directamente e ir con la intención de eliminar la mayor cantidad de objetivos posibles de Hamas? ¿Cuándo se puede esperar que suceda esa ofensiva bien directa y bien direccionada? Es una respuesta bastante recíproca la que tengo para darte, porque de alguna manera concuerdo con lo que decía Yamit hace instantes, y es que Israel, el ejército israelí, es un ejército de defensa, no es un ejército de ataque. Si está atacando es porque se va a defender de lo que ocurrió previamente. Entonces, semánticamente sería como contradictorio, pero yendo directamente a lo que preguntás, en la noche de ayer, Martín, se logró conformar aquí en Israel lo que Netanyahu pidió como un gobierno de emergencia. Netanyahu llamó a la oposición a conformar un gobierno de unidad de emergencia para poder hacer frente de una manera mucho más fuerte a todo lo que está ocurriendo. Y uno de los que directamente apoyó este gobierno de unidad de emergencia fue Benny Gantz, de hecho ex socio político de Netanyahu y uno de los acérrimos opositores en este momento. Y en una declaración de prensa que dieron conjunta ayer Gantz, Netanyahu y Yoav Gallant, el ministro de Defensa, Benny Gantz dijo, fue muy crudo y fue muy fuerte. Benny Gantz decía que la operación para ingresar en Gaza se está preparando y se puede llevar adelante de un momento a otro, incluso cuando todavía no hayan sido recuperados todos los rehenes secuestrados. Quiero decir, hasta este momento veníamos como en paralelo o poniendo en un nivel de prioridad un poco más importante el que primero había que rescatar a los rehenes secuestrados y después incursionar en Gaza. Ayer Gantz fue un poco más allá y dijo: señores, puede ocurrir en cualquier momento, aún cuando todavía no hayan sido encontrados y no hayan sido recuperados los rehenes, porque no vamos a esperar ad eternum, no vamos a esperar, y esto lo aclaraba también después Gallant, y es que no van a sentarse a negociar. Israel no pretende en este momento sentarse a negociar y que la negociación sea eterna. No, por ustedes supuesto. lo saben perfectamente y ocurrió varias veces. Jamás empieza tipo por un prisionero liberame a 1000.
esa es la escala que negocia Hamas. Y en este momento Israel no lo quiere, entonces la postura de Gantz también marca un antes y un después en lo que puede ser la incursión terrestre a Gaza. Dame un segundo, Gaby, dame un segundo, Yamit. Mauro, querías completar información con esto. Sí, exactamente. Quería completar información. Dale. En primer lugar, que Benny Gantz, que se acaba de unir o se va a unir a este gobierno de emergencia, sumado al actual primer ministro Benjamin Netanyahu, que habían sido opositores hasta ahora, es que Benjamin Gantz había sido el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en la última incursión israelí en Gaza en 2014, la Operación Margen Protector. Y estamos hablando que dentro del partido de Benny Gantz se encuentra también una gran cantidad de excomandantes militares que saben cómo manejar la situación y que, comparto con Gaby, yo digo, para mí no va a tener compasión en este caso con Hamas. ¿Por qué? Porque hasta ahora la estrategia de Israel había sido debilitar a Hamas. No destruirlo, sino debilitarlo, porque preferían tener un enemigo conocido con el que podían debilitar, pero al mismo tiempo controlaba la situación, pero jamás escaló la situación a tal punto que Israel no va a tener compasión. Eso por un lado. Y otra cosa más. Dale. Si Israel hace una incursión terrestre, hay que tener en cuenta también que estaría poniendo en riesgo la vida de sus propios soldados, además de la vida de los rehenes. Es un dilema enorme. Claramente, porque Gaza está completamente lleno de túneles que fueron construidos incluso por el arquitecto de esta masacre, que empezó a planear esta masacre hace 2 años. Esto no es nuevo, es un plan que se viene desarrollando en el máximo secreto desde hace 2 años. Finalmente se concreta el sábado y por supuesto que están preparados porque están esperando a las fuerzas israelíes que ingresen por tierra. Ahora, Gaby, cuando se habla justamente de esto que decía Mauro, y te lo pregunto a vos porque yo sé que estás más en contacto con la información, con las fuentes allá en Israel y con lo que dicen los medios. Cuando se habla de, bueno, hacer el ataque directo a Gaza, como bien decía Mauro recién, con la posibilidad de poner en juego también la vida de los propios israelíes, de los propios soldados israelíes. Digo, ¿de qué estamos hablando puntualmente? Estamos hablando de ataques con misiles, por supuesto, pero también estamos hablando del ataque cuerpo a cuerpo, estamos hablando de qué tipo de incursión militar cuando ya definitivamente se pase al ataque. Directamente física, directamente por parte de cuerpo de soldado y por parte de tanques. Pero igualmente quiero recalcar una cosa, y esto que decía Mauro también, Martín. Sí. Yo creo que Israel, no soy el ministro de Defensa, por supuesto, pero creo que Israel va a tratar primero de debilitar lo más posible a nivel aéreo, justamente por esto, porque no va a poner en riesgo, o lo va a poner en riesgo lo menor posible, la vida de los soldados. Entonces, hasta recién que tenga debilitado quiero decir, destruido toda la edificación que puede llegar a tapar los túneles que se sabe son subterráneos y que pueden tener el mayor peligro más que lo que se ve a la superficie. Recién en ese momento yo creo que va a encarar la incursión terrestre. Entonces, por eso también de alguna manera en las últimas horas empezó a recrudecer cada uno de los ataques contraofensivos a nivel aéreo. Deme un segundito porque en el medio de todo esto que nosotros hablamos, me imagino, bueno, Gaby, vos por supuesto también, además de tu labor periodística, vivís en Israel, pero me imagino, Yamit, a todos los ciudadanos escuchando esta situación, que por supuesto genera más incertidumbre, esto de decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando si Israel lo quiere debilitar en el paso del tiempo, lo quiere debilitar hasta finalmente atacar? ¿Cómo lo viven esto ustedes consumiendo las noticias y consumiendo esta información que a nosotros nos viene llegando desde allá, pero que ustedes están en contacto todo el tiempo? La verdad que lo que nosotros ahora sentimos es que la muerte de esos inocentes no sea para nada. Ahora estamos sintiendo que es o nosotros o jamás. No podemos vivir uno al lado del otro. Eso no va a existir más. La gente va a volver a vivir ahí solo si jamás no va a estar. Y tenemos fe en nuestro ejército y sabemos que a veces hay que tener paciencia
porque no es una cosa así, no más de 2, 3 días como estamos acostumbrados y se termina. Eso es una guerra y hay que entender, porque hay muchas preguntas que preguntan y lo entiendo, pero tienen que entender, fue un holocausto y son peores de ISIS y peores de los nazis. Entonces, le vamos a hacer lo que le hicieron a los nazis y lo que hicieron a ISIS. Exactamente lo mismo, si no peor. Entonces, tenemos fe, tenemos paciencia. La muerte de esos inocentes no es para así nomás. Esa muerte, al final y al cabo, tiene que tener un valor. Y jamás no va a existir más. Eso estoy segura. Gracias, Yamit, por la comunicación y como te decía hace un rato, ojalá que puedan aparecer tus amigas, que es lo más importante, que sean devueltas con vida. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y al pueblo argentino. Sentimos acá el abrazo, vemos los homenajes en el obelisco, en el Puente de la Mujer, vemos, sí. Lo sentimos. Gracias, la marcha, y saludos a todos. Le mando de acá paz y amor, y ojalá que un día vengan acá y visiten ese maravilloso país y que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros en buenos momentos. Gracias, Yamit. Muchas gracias. Un beso gracias grande. Gracias a ustedes. 16:44, Gaby Astrosky, por favor, quédate. Miren el video que vamos a compartir ahora, porque tenemos un testimonio muy especial. Dale. الإنسانية عنا مش عندهم. ما حدا حيصيدها. ما حدا حيصيبها. عشان تعرف إن الإنسانية عنا. أيوة، استروها وخلوها لما تاخذوها حية. اعرفوا، خليها تعرف. معها أطفال، نعم. يا ريت بحكي. حكي هي. خليها تطلع. الإنسانية عنا مش عندهم. ما حدا حيصيبها. عشان تعرف إن الإنسانية عنا. أيوة، استروها وخلوها لما تاخذوها حية. اعرفوا، خليها تعرف. معها أطفال، نعم. Es tremendo este video, pero es el momento en el cual el grupo Hamás secuestra prácticamente a una familia entera. Y yo les decía, miren y presten atención a este video, porque vamos a hablar con Giselle, que es la prima de la mujer que estábamos viendo ahí, que aparecía en el video, y por supuesto familiar del resto de las personas secuestradas. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín, ¿cómo estás? Es tremendo el video, no me quiero imaginar por lo que estás pasando vos. Preguntarte justamente cómo la estás pasando sería una estupidez de mi parte, por eso te pregunto directamente, ¿qué información tenés? ¿Qué contacto hay? ¿Existe algún contacto? ¿Qué sabés de tu familia? No sabemos absolutamente nada, de nada. No tenemos ninguna noticia de ellos desde el día sábado temprano, cuando entraron al kibutz Nir Oz y se llevaron a todos, mataron a mucha gente. No sé decirte números exactos y tampoco quiero decir y equivocarme. Mi familia que está allá, o sea, la hermana de mi tío, Edith, es la que nos cuenta un poco lo que sabe. Sabemos que entraron al kibutz, como entraron a tantos kibutzim que están en el sur. El kibutz de donde se llevaron a mi familia se llama Nir Oz. No quedó nada de ese kibutz. En ese video es cuando se llevan a Shiri, que es mi prima, con la que vemos, dos hijitos. Que es la que tiene el bebito en brazos, el nenito en brazos. Tiene a Kfir, que tiene 3 meses y pico, y tiene a Ariel, que tiene casi 4 años. Y te pregunto, Giselle, ¿vos dónde estás en este momento? Como o sea, estás ¿en qué país? Acá, yo vivo acá en Buenos Aires. Vos vivís acá en Buenos Aires. Tu familia estaba en Israel. Y este video... No, mi tío es argentino, José Luis. Mi tío José Luis es argentino. Se fueron a vivir a Israel hace más de 40 años. O sea, estaban súper arraigados allá. ¿Estaban en el sur? Sí, están en el sur, al lado de Gaza. El kibutz donde vive mi tío hace 40 años está ahí.
estaba ahí, no queda nada. Y perdóname la ignorancia, pero este video que estamos viendo es un video grabado por los propios... Por ellos, por los propios Hamas. terroristas y difundido por lo que veo en la televisión palestina. Así parece. Porque tiene, ¿no? Tiene un logo de televisión. Porque digo, más allá de ver efectivamente, sí, además está subtitulado, todo. No, pero con las cosas que se dicen, ¿no? Que uno intenta, yo estoy intentando... Ahora lo vamos a hacer, porque la verdad es que hay un ruego por el tema de que esta madre tiene hijos, claro, que realmente es muy conmovedor. Ahora cuando verlo estaría bueno. Cuando cortemos con Giselle, para no hacerla escuchar de vuelta lo mismo, por supuesto, lo vamos a ver. Pero me llamaba la atención eso del video, ¿no? Digo... mientras vemos las fotos de la familia completa, mirá lo que es ese bebito, por Dios. Pero me llama la atención que porque aparte está grabado en muy buena calidad, está grabado con una buena cámara y da la sensación no, está emitido evidentemente en un canal de televisión, está subtitulado. Esto que nosotros hablábamos y a veces parece abstracto, ¿no? De decir, bueno, difunden en la televisión palestina, cómo secuestran, cómo matan. No, nada abstracto, es bien concreto y lo estamos viendo. Giselle, y de Israel, más allá de esta persona de tu familia que te pasa información, ¿hay alguien del gobierno que les esté diciendo algo? ¿Algún tipo de negociación abierta por ellos para tener algún dato? No sabemos nada. No, el nexo con nuestra familia es Dana, que es la hermana de Shiri, que la pudieron rescatar y ya está con mi otra tía. El gobierno se ocupa de la gente que pudo rescatar y les brinda un departamento y asistencia, por supuesto, y ella es el nexo, a ella es a quien le pasan la información. Pero el tema es que nosotros no sabemos absolutamente nada y tampoco sabemos nada de mi tío y de mi tía, que no tenemos imágenes de ellos cuando se los llevan, pero mis tíos no están en la lista de los muertos, tampoco están en el grupo pequeño que pudieron rescatar del kibutz y se los llevaron. Entonces no tenemos absolutamente ningún tipo de información. Y también estoy en contacto con Cancillería acá, que me están ayudando mucho, pero lo que necesitamos es una lista de los argentinos que son secuestrados, pero también de todos los rehenes, que no la hay, que por lo menos no la tenemos, y que mi familia allá en Israel tampoco la tiene. No hay todavía algo donde uno pueda, una lista donde uno pueda saber y buscar. Giselle, por lo menos no la hay, no la tenemos, no accedimos nosotros a esto. Ese lugar que se está viendo en las imágenes donde vive tu hermana, ¿a cuántos kilómetros de la frontera? La prima. ¿A cuántos kilómetros de la frontera está? No te sé decir eso. El kibutz no te sé decir a cuántos kilómetros está. Está muy cerca. Son de los kibutzim que están más cerca de la franja. Entiendo que son, no sé si son 6. No quiero dar información que no es exacta, y menos en este estado, que estoy muy nerviosa, pero de estos kibutzim, que son los primeros que entraron a todos, creo al mismo tiempo, a matar, no quedó nada. ¿Cómo te enteraste de que tu familia estaba? Me enteré temprano, cuando me levanté, vi lo que pasa. Solemos hacer esto siempre que hay un problema en Israel. Lo primero que uno hace es mandar un WhatsApp y preguntar cómo están, y por lo general, gracias a Dios, siempre estaban bien. Y esta vez me comuniqué con mi prima, con Ifat, y bueno, me contó que no, que estaba todo mal, que se habían llevado a Shiri, y ahí me mandó el video. O sea, este video salió, ni bien lo hicieron, ¿entendés? Porque mi prima pudo ver este video ni bien al poco tiempo, horas que había pasado. No, yo sigo impactado. Y al otro día apareció la imagen del marido de mi prima, que es Yarden, cuando se lo están llevando ensangrentado en una moto. No sé si lo viste. Por Dios, yo estoy impactado con el video, porque el video está dictado, está subtitulado, está transmitido en televisión, está la intención clara de mostrar cómo secuestraban gente, de infundir el terror, esto que nosotros lo hemos dicho tantas veces, pero verlo, como lo estamos viendo tan crudamente, me
Es muy fuerte. Dame un segundito, Giselle, porque me está llamando Gaby desde allá de Israel, que también está escuchando esta historia. Que Gaby, la verdad, estamos todos sorprendidos, angustiados, preocupados, y yo insisto, ves el video y la verdad que te desarma, porque la cara de la prima de Giselle con esa desesperación y ese miedo y cómo abraza a su bebé es tremendo, Gaby. Es tremendo, es tremendo ver este video una y otra vez, y cada uno de los videos que van apareciendo, Martín, pero quería acotar dos cosas a lo que estaba pasando recién. Por un lado, la pregunta que hacían, ¿a cuánto está Nir Oz de Gaza? Está a unos 4 o 5 kilómetros, está muy cerca. Es uno de los kibutzim más cercanos que están de la Franja de Gaza, entre el territorio israelí y la Franja de Gaza. Y por el otro lado, lo que remitía Giselle respecto de las listas que se necesitan y que no aparecen, también, lo que está pasando acá, más allá de las listas de Cancillería, a nivel Estado de Israel, lo que está pasando con las listas es que la única lista fidedigna es la lista de fallecidos. Claro. Que es la lista que uno puede confeccionar al momento de encontrar un cadáver. Porque por más que hablemos de 97 secuestrados o de 150 o de 200, no hay un número exacto. Lo que está pasando hoy, hasta ahora, sexto día terminado acá de la guerra, es que todas las personas, lamentablemente, el primer rango que tienen tiene que ser el de desaparecidos. Porque aun cuando entendemos y aun cuando suponemos, digamos, por lógica, que las personas están adentro de la Franja de Gaza, ya ha pasado en el correr de estos días que muchas personas muchas personas aparecen. Claro, o vivas, o heridas, o muertas. Claro. Pero aparecen. Bien. Entonces, aun cuando se trata de gente que uno ya presupone que estaba dentro de la Franja de Gaza, aparece. No estoy diciendo con esto, a ver, este video es más que elocuente. Esta persona está siendo secuestrada, está siendo llevada. Pero a nivel confección de las listas, es muy difícil porque hay gente que desapareció y que no hay rastro, como en este caso, de un video que atestigue que esta persona fue secuestrada. Entonces, hasta que no se confecciona la lista de fallecidos, el resto es muy difícil. Y trasladándolo a los argentinos, es algo que hablo todos los días con el consulado de nuestro país, les es muy difícil porque también están dependiendo no solamente de los listados que le es difícil al ejército israelí confeccionar, sino que también están confeccionando en base a denuncias que familiares argentinos hacen acá directamente al consulado y de denuncias que familiares, como en el caso de Giselle, en Argentina hacen o a la Embajada de Israel o a la AMIA, y que entonces tanto la Embajada como la AMIA trasladan al consulado. Entonces, el armar cada una de las listas es un acto de suma delicadeza minuciosa directamente. Digo, es muy difícil. Por eso hasta artesanal por eso el único listado, claro, es artesanal, es eso, es artesanal. Es artesanal. Pablo, querías preguntar. Te decía que en las últimas horas había aparecido gente que todavía se encontraba escondida después del ataque el día sábado, que gracias a Dios están con vida. Por supuesto, habrá que recorrer todos los espacios, y la gente que, obviamente, al escuchar y al ver todo lo que pasó ese día, hay mucha gente que quizás todavía no salió. Oficialmente, hasta ahora, según el gobierno de Israel, hay 97 personas tomadas como rehenes, y dio una lista de los diferentes países, Canadá, Estados Unidos, Tailandia, Argentina, bueno, y muchos más, de gente que estaba trabajando, viviendo, por ejemplo, los tailandeses, una comunidad de 30.000 personas que se dedican a la agricultura. Bueno, un grupo de ellos también fue secuestrado, argentinos, estadounidenses, de todos los países realmente se sospecha en Gaza. Por ahora es solo una sospecha. No ha habido ningún contacto directo por ahora con ni un pedido de rescate, eso es lo que aumenta, todavía nada de todo eso. Eso es lo que aumenta la desesperación. Ya te vuelvo a preguntar, Giselle, pero antes déjame hacerle una preguntita a Mauro, que tiene que ver con, no quiero ser insistente, pero con la difusión del video. ¿Cómo funciona ese sistema de televisión palestina que abiertamente publica esto? Insisto con lo mismo, para aquellos que no están habituados a ver contenido de televisión. Eso no es un video que se difunde solamente por las redes sociales. Claro, cuando se publica, se condena, por ejemplo. Eso está, pero digo, el video está editado, está subtitulado, tiene el logo de televisión, tiene un proceso de edición. ¿Cómo funciona eso? Bien, en general, cuando el grupo Hamas
tenía algún tipo de acción o conflicto con Israel hasta este momento, Sí. tenía dos maneras distintas de comunicar. Por un lado, a la prensa, fundamentalmente en árabe, daba un material que los mostraba como victoriosos. No sé si necesariamente estos videos que estamos viendo, pero sí un material que los mostraba como victoriosos y que estaban dañando al enemigo. Y otro material distinto que iba a la prensa occidental que mostraba sobre todo las represalias de Israel con los ataques quirúrgicos en la Franja de Gaza contra infraestructura y cuidando, por supuesto, a los civiles. ¿A qué me refiero? En este caso, lo que está haciendo Hamás al decidir mostrar la barbarie que hizo en los distintos kibbutz y las distintas ciudades alrededor de la Franja de Gaza es enviar un mensaje. ¿Cómo envía el mensaje? No solo a través de redes sociales, sino a través de medios de comunicación afines a Hamás, afines a Irán, afines también a Qatar, enviando un mensaje a Occidente. ¿Cuál es este mensaje? Téngannos terror. Es algo extremadamente parecido a lo que en su momento hizo ISIS o Daesh en árabe. ISIS mostraba lo que hacía la barbarie. Somos capaces de esto y más. Exactamente. Y como somos capaces de esto y más, Téngannos miedo. téngannos miedo y al mismo tiempo envalentonar a aquellos que estén de acuerdo con esa causa y que hasta ahora no tomaron acción para que la tomen, que es exactamente lo que llamaron este viernes. Giselle, recién dijiste que vos cada vez que había, antes de todo de esta matanza, de esta crueldad, cada vez que había una situación se conectaban por WhatsApp. ¿Cómo eran esos contactos en la previa? Porque entiendo que ellos vivían, estamos hablando 4 o 5 kilómetros de la frontera, entiendo que vivían en una ciudad de esas que yo llamo las localidades o los lugares de 15 segundos, donde tienen 15 segundos para meterse adentro del refugio. ¿Qué te contaban ellos de lo que era la vida, de lo que es la vida ahí? Lo que pasa es que nunca pasó esto. No, por esto es, entraron a matar por tierra. Esto nunca sucedió, se entiende que es la primera vez. Sí, claro. de un acontecimiento de este estilo. Es que cuando dicen masacre es realmente así, hasta queda chica la palabra. Bueno, están viendo ustedes lo mismo que vemos nosotros. Nada, era alarmas, a enterarte acá primero por los medios que estaban bombardeando o que algo estaba pasando, y es automático ya. Yo tengo familia en el centro del país, tengo familia en el sur, y es empezar a mensajearnos entre todos y entre los grupos de WhatsApp de la familia que tenemos, y esto duraba un rato, y así seguíamos los días subsiguientes hasta que paraban los conflictos. No sé, es muy duro lo que te digo, pero estamos acostumbrados todos los que tenemos familiares en Israel a esto. Hubo conflictos mucho más largos y más serios, y bueno, hemos estado hablando, pasaban mucho más tiempo en los refugios, mi familia, a veces se hacía difícil, pero bueno, esto fue, mira, el sábado a la mañana, son 6 horas con Israel, creo que de diferencia. Mi tía Edith llegó a hablar con mi tío, creo que muy temprano, un WhatsApp, y después el segundo WhatsApp ya mi tío no contestó. Y yo pude hablar con mi prima, y bueno, y lo que te contaba antes, que cuando me empezó a decir ahí enviar este video, y ahí ya, bueno, esta pesadilla es lo que sigue ese momento, hasta hoy. Lo que quería contarte y decirte, sí, por favor. Mi sensación y la de mi familia también, es que lamentablemente estamos acostumbrados, y me acuerdo con lo que pasó con la guerra de Rusia, que los medios después empiezan a ocuparse de otros temas, y mi desesperación y la de mi familia y la de todos los que tenemos familiares ya desaparecidos o muertos o secuestrados, es que no dejen de tratar este tema, que no dejen de ayudarnos, y por eso yo te agradezco tanto este contacto, porque necesitamos seguir visualizando esto. Al contrario. Para cerrar, lo último, Giselle, ya te libero, pero recién veíamos, y si lo podemos poner, Dire, por favor, el afiche donde estaban tus familiares, para que vos nos cuentes quiénes son, porque los mencionamos muy por arriba, pero es bueno saber quiénes son aquellos que están desaparecidos. Está tu tío, nómbralos, por favor, y contanos los nombres para que nosotros, para que todos puedan saber quiénes son.
mi tío José Luis Silverman, Sí. con su mujer Margit Schneider, mi prima Shiri, con sus hijitos Ariel y Kfir, y Yarden, que es su marido. No sabemos nada, absolutamente nada de todos ellos. O sea, es que me paraliza pensar en Ariel, en el bebé. Es realmente desgarrador. Lo mismo que le decimos a todos, Giselle. Ojalá que aparezcan con vida, sanos y salvos. Sanos y salvos, que los devuelvan con vida. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de, ahora sí que la despedimos, lo hablábamos con Luis, ahora que la despedimos a Giselle, si podemos volver a pasar el video, Fuerte. porque la verdad que es muy fuerte, la pasamos al principio, no quería repetirlo yo mientras Giselle estaba al teléfono, pero si lo podemos pasar de vuelta, porque de alguna manera nos ayuda a entender bien qué es lo que está pasando. No es solamente lo que se dice, no es solamente información que se va filtrando, son cosas bien reales como esta. Dale. الإنسانية عنا مش عندهم ما حدا حيصيدها ما حدا حيصيبها عشان تعرف إن الإنسانية عنا أيوة استروها وخلوها لما تاخدوها حية اعرفوا خليها تعرف معها أطفال نعم يا ريت بحكي الإنسانية عنا مش عندهم ما حدا حيصيبها عشان تعرف إن الإنسانية عنا أيوة استروها. Brutal todo, cómo la secuestran, brutal cómo lo muestran, brutal la violencia. Esa madre abrazada a esos dos hijos como una leona. Eso me a los dos, viste, al chiquito, al bebé y al de 4 años abrazada como una leona, dando vueltas, escuchando, pero concentrada en sus hijos, viste, abrazada. Y ¿sabés, Fito, dónde me detengo? En eso, por supuesto, pero en la cara. Pocas veces el terror se transmite tanto en una cara como en la cara de la prima de Giselle. Eso es terror. Es literal, es estar viendo a la muerte de frente. Es estar viendo el terror de frente. Ahora vamos con nuestra próxima entrevista, que también tiene que ver con esto. Pero Gaby, quería preguntarte, estas imágenes, si efectivamente llegan a Israel o de alguna manera se restringe el acceso a estas imágenes. Yo mencionaba recién que, no sé si lo habías contado vos, pero que hay una recomendación de a los menores desinstalarle las redes sociales como TikTok, Instagram, para que no les lleguen este tipo de videos. ¿En la televisión de allá se pasan o hay algún tipo de restricción? En la televisión, no es que hay una restricción por ley, no hay una restricción estricta estatal, hay una recomendación estatal de no engancharse con todos los videos, y esto es desde el principio, porque justamente también lo que se tiene miedo es a las fake news que pueden alterar el estrés psicológico de la gente y hacer de esto una guerra totalmente psicológica. Ahora, este video que estamos viendo de la prima de Giselle fue uno de los primeros videos en darse a conocer el sábado. Digo, en redes, no en la televisión israelí, en redes fue uno de los primeros en darse a conocer. Y fue justamente uno de los que causó esta recomendación que decía el gobierno, porque cuando todavía no se sabía quién era cierto, quién no, quién podía haber sido grabado por otras personas adentro de la Franja de Gaza. Digo, uno llega como a lucubrar cualquier tipo de situación. Martín, hoy a la mañana vos preguntabas esto de que estas imágenes nos ayudan a entender. Hoy a la mañana escuchaba a un periodista muy reconocido acá en Israel a nivel militar, especializado en temas militares, y él decía que, dijo una frase que me quedó grabada, y es que estamos viendo en colores imágenes que no vimos en blanco y negro en el 45. Mirá. ¿Se entiende? Sí, hoy sí. Estamos viendo en esta guerra cosas que no se vieron que hayan pasado en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el nivel de tremendismo al que estamos siendo protagonistas. Sabina es argentina, está en Estados Unidos y al igual que pasa con Giselle, tiene a gran parte de su familia que vive en Israel y que, entiendo, Sabina también está secuestrada o al menos desaparecida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Gracias a ustedes. No, por favor.
¿Desaparecida o secuestrada? Digo, lamentablemente esta diferenciación hay que hacerla. ¿Vos tenés la certeza de que tu familia fue secuestrada o has perdido el contacto? No, yo tengo la certeza de que ellos fueron secuestrados. Perdón. Hay testigos en el kibutz. El kibutz es el Nir Yitzhak, en el sur, en el Negev. Fue uno de los primeros kibutz que fueron invadidos. El día 7, sábado, a las 11:15, ellos fueron sacados, 5 miembros de mi familia, del cuarto de seguridad y fueron secuestrados. Y hoy en día figuran como desaparecidos. Aunque 3 de los miembros, el teléfono, la señal, figura en la franja de Gaza, y uno de ellos, el teléfono, figura como en el kibutz, pero... Pará, hay un teléfono que figura, eso es interesante, hay un teléfono que figura en la franja de Gaza. Sí. 3 teléfonos. 3 teléfonos. Y uno que figura en Israel. En el kibutz. Claro, o sea, uno evidentemente lo dejaron y... Tal cual. Tal cual. Sí, en el trace se ha hecho el seguimiento, pero no en poder de ellos no están ahí. Por eso se los declara desaparecidos, porque no se sabe dónde ellos en persona realmente están. Ahora, ahí estamos viendo la foto, Fernando, Gabriela, Clara, Mía, Luis... toda la familia. Toda la familia. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención, no me llama la atención, pero es algo que hemos hablado, cómo se han metido, porque en todos los casos que hablamos recién pasa prácticamente igual. Se han metido en el cuarto de seguridad, que es el protocolo. El tema es que acá se salió todo protocolo porque no llegaron misiles. Lo que llegaron fueron ataques cuerpo a cuerpo. Abrieron la puerta, o los asesinaron o los sacaron. Invadiendo el país. Es invadiendo decir, el país. Serán 3 cruzaron la frontera. 4 o 2, pero ya pasaron la frontera. Pasaron la frontera y se metieron. La pregunta que hacía antes, que le hacía a... Y otra de las tácticas que utilizó Hamas en este caso fue incendiar los domicilios para que inevitablemente, para sobrevivir, la gente que estaba en el cuarto de seguridad tenga que salir. Mirá. En el momento de salir los mataban. Mirá, porque aparte... Eso fue una de las tácticas de este ataque, ¿no? ¿Sabés en este caso cómo fue que los hicieron salir del cuarto de seguridad? ¿O cómo ingresaron? Sabina. Sí, a ellos los hicieron salir y al salir se los llevaron. El tema es que la gente que no salía prendían fuego las casas. Es bueno saber que en los kibutzim las casas son muy precarias. Claro. No es como en las grandes ciudades que el cuarto de seguridad está bajo tierra y se abre desde adentro, sino que son más frágiles. Entonces tienen acceso directamente. Más precarias. Pero una vez que abres la puerta, tienen acceso y a ellos los extrajeron, según testigos, los extrajeron de la casa y se los llevaron. Ahora, imagínense por un momento, imagínate, Fito, todos, le digo a todos, pero estar encerrado en el cuarto de seguridad sin entender lo que estaba pasando, porque estás preparado para que llegue un misil, para que llegue un misil y no entender que hay un árabe que te abre la puerta con un arma en la mano y con un celular grabando, y ahí o te mata o te lleva. ¿A qué distancia estaba el kibutz de la frontera? A muy poca distancia. Está a pocos minutos de la frontera. Están en territorios colindantes. Están muy cerca. Algo parecido a lo que hablamos. Sí, deben ser 3, 4, 5 kilómetros como mucho, pero estás en un radio donde no te da tiempo, no te da margen. Fueron las zonas más expuestas. Claro, la más expuesta. Era la primera línea. La entrevistada anterior habló de que había sido zona arrasada, digamos. ¿Zona arrasada? Sí, lo que no sabemos si fue recuperada, entiendo que sí, ¿no? Me refiero al territorio. Sí, ¿no? A ver, Mauro. Sí, todas las ciudades del sur, al menos los más de 20 puntos de conflicto en los que estaba luchando el ejército de Israel contra el grupo terrorista Hamas, fue controlado por el ejército, si bien puede quedar alguna que otra infiltración, incluso que intenten ingresar por la reja rota, por la frontera rota desde la Franja de Gaza, el ejército tomó control
de esos asentamientos, de esos kibutzim y de esas ciudades como Sderot, por ejemplo. Sí fueron evacuados, ¿no es cierto? Sí. Bien. Exactamente, intentaron ser evacuados. La realidad es que en este momento el ejército se está movilizando hacia esa zona, pidió la evacuación de la población por un probable contraataque de Hamás luego de la contraofensiva israelí que puede llegar a venir. Y bueno, la realidad es que estos kibutzim, como bien dice Sabina, no tienen una estructura grande como las ciudades, son más rudimentarios, algunos porque son muy antiguos también. Y algo que quiero aclarar, no sé si en el caso específicamente de la familia de Sabina, la mayoría de la gente que vivía en esos lugares era gente pacifista, que formaba parte de movimientos incluso que pedían la paz con los palestinos. Bueno, el festival de música se hizo ahí. Se hizo ahí. Sí, te quería decir que estábamos tratando de conectar con David, que es una persona que está en Israel y que le ha estallado un misil prácticamente en la puerta de su casa. En este momento se tuvo que ir a meter al búnker. Ah, mira, le sonó la sirena. Suena la sirena, se tuvo que ir a meter al búnker y está ¿En qué ciudad, perdón? A ver si me podés... Pero es una ciudad en el centro debe ser, o por ahí, digamos. O sea, tiene un minuto... ¿Por qué te lo preguntas? Es cercano a toda la parte del sur más cerca del sur. Gaza. Debe ser Sderot. Sí. Creo que es esa ciudad, Gaby. Está sonando, dice la sirena en este momento, y se está teniendo que meter, por supuesto, a resguardo en el lugar de seguridad. Mira, debe ser entonces ahí, Gaby. Hace minutos sonó en Sderot, sí, exactamente, hace minutos sonó en Sderot. Y ahí... Sí, Sabina, perdón. Podría pedirles algo, si pueden pasar de vuelta la fotografía de la familia, porque la idea mía es si alguien puede identificarlos y si alguien los ve, que por favor reporte para que... Por supuesto. En medio, por la prensa. De hecho, yo te iba a preguntar justamente, pongamos por favor la foto, y yo te iba a preguntar, Sabina, para que nos cuentes, ahora volvemos a hablar del tema de los cuartos de seguridad y demás, pero contanos sobre tu familia, contanos sobre quiénes son, qué hacían, hace cuánto tiempo estaban en Israel, contanos y ahí ponemos la foto. Bueno, mis tres primos, Clara Rosa, Fernando y Gabriela. Clara Rosa migró a Israel luego de casarse. Ella tiene 63 años, migró hace aproximadamente 40 años y tuvo a sus hijas ahí, tiene nietos también. Los hermanos Gabriela y Fernando un poquito más tarde migraron, hará unos 30 años. Él casó y tuvo a la hija mía que tiene 16, lo tuvo ahí. Luis, que figura ahí, que es el segundo esposo de... Luis Har. Sí, que figura en la foto, es el segundo esposo. Están retirados los dos, Clara Rosa y Luis. Es preocupante porque Luis tiene 70 años, ambos dos, Clara Rosa y Luis, toman medicamentos, están sin su medicación, así que es bastante preocupante. Bastante preocupante. Fernando y Gabriela son trabajadores activos, trabajando. Lo último que supe de Gabriela trabajando en educación, Fernando trabajando en fábrica, Mía estudiando, gente de trabajo, gente sencilla, gente, hace poco estuvieron en Argentina, hubo reunión de primos, somos muchos primos porque de parte de mamá eran 9 hermanos, así que somos más de 20 primos. Aparte me imagino en esas familias, perdón Sabina, en esas familias grandes, digo, ¿no? La desesperación que debe haber, los contactos entre ustedes, el llanto. Tenemos un contacto de primos, así que estamos... Imagínate. Son 6 primos en Israel, hay como 15 en Buenos Aires, yo soy la única en Nueva York, así que cuando yo viajo nos reunimos con algunos primos, ahora que viajaron ellos se reunieron la mayoría de los primos, y bueno, nos parece increíble realmente como... una cuestión surrealista hasta ahora, porque hace pocos días. Como nos parece a todos, Sabina. La verdad que paz
estén en manos de esta gente. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Te mando un beso grande, Sabina, te agradezco. Y lo mismo que le decimos a todos. Ojalá que tu familia sea de vuelta sanos y salvos y con vida. Te mando un beso grande. Gracias, muchas gracias. Gaby Astrosky, te quedás ahí, danos un minuto porque queremos seguir con más información desde allá. Está con nosotros Hugo Vázquez. Hola, Hugo, querido. Enseguida vamos a tratar el tema económico que rodea a esta guerra impresionante y sobre todo sanguinaria que ha dejado tantos muertos en Israel. 17:26 en la República Argentina. Presten atención a lo que van a ver ahora porque América Noticias en el año 2018 estuvo en la Franja de Gaza. Y yo los invito a que escuchen los testimonios que fueron recogidos en ese momento porque vistos ahora tienen una actualidad impresionante. Vean y escuchen con atención cómo se vivía antes de esta guerra en la Franja de Gaza. Esto pasaba en el 2018 y ahora tiene actualidad absoluta. Vean y escuchen. Hamas organizó el ataque relámpago que nunca imaginó Israel. Invadieron ciudades, mataron cientos de inocentes y hasta cruzaron rehenes a Gaza por una barrera que se creía infranqueable. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. Un equipo de América Noticias estuvo en la frontera caliente que el grupo terrorista palestino comparte con Israel y donde cada día que pasa se preparan para lo peor. Esto es lo que cae de arriba. Corrían rumores de que había terroristas dentro del kibutz. Oímos disparos y estuvimos atrincherados durante 21 horas hasta que el ejército nos rescató. Los kibutzim son comunidades agrícolas que en estos días se convirtieron en blanco de los ataques de Hamas. Físicamente uno se paraliza, uno deja de vivir, uno no puede moverse. Es algo muy pesado, muy difícil de explicar inclusive. Frida Golan es mexicana y vive en el kibutz Kfar Aza. No hay noticias de ella desde el sábado. Yo no escogí vivir en el miedo, yo escogí vivir aquí. El miedo es algo que llegó sin que yo lo mandé pedir. En el kibutz de los horrores, como ahora llaman a Kfar Aza, denunciaron la matanza colectiva de bebés. You see the babies, the mother, and how the terrorists kill them. En otros dos kibutz vivían también los argentinos Silvia Mirensky y Avi Korin, asesinados el sábado por las milicias de Hamas. Misiles que llegan sin aviso y hay misiles que llegan con esa sirena que también es espantosa. Esto es Sderot, la ciudad más grande cercana a la frontera. La vida es peligrosa aquí, pero el Estado de Israel subsidia a sus pobladores para alentar la radicación. Suena una alarma, que en esta suena una voz femenina que nos dice dos palabras, que es como un código, que sabemos que es la alarma y tenemos 15 segundos y nos tenemos que estar en un refugio. En este lugar hay un mundo subterráneo, túneles defensivos y túneles de ataque. Lo último riesgoso fueron los túneles. Cuando te tiran un misil, bueno, tenés una alerta roja, tenés una sirena, tenés algo. Acá no tenés nada. Sellados, con pilotes y techos reforzados, así son aquí los jardines de infantes. Los chicos van al colegio y tratamos de tener una vida tranquila. Burned houses, you can see people inside burned, you can see bones, you can see all the terrorists. It's horrible, you know? Medio Oriente vuelve a arder y a desangrarse. Una región que cuando no está en guerra, la está incubando. ¿Vieron los testimonios, no? ¿Vieron esa mujer que agarraba un residuo de misil y lo mostraba abiertamente? ¿Vieron cómo contaban que tenían que correr y que en 15 segundos llegar a esconderse en esa sala de seguridad? Sala de seguridad que ahora vamos a ver, porque hay una argentina
que amablemente nos ha mostrado, ha grabado cómo es una sala de seguridad de las que se están usando ahora en algunas ciudades. Pero contanos un poco, Mauro, de esto que veíamos en uno de los kibutz que están más cercanos. Uno de los kibutz que probablemente no, porque una de los familiares de las víctimas lo mencionaban, uno de los kibutz arrasados. Exactamente. La realidad es que una vez que entró el grupo Hamás no dejó absolutamente nada en pie. Es una región que vive constantemente bajo el asedio y la amenaza de cohetes, y no solo los típicos cohetes que utiliza Hamás, que son modelo Qassam, sino que también utiliza morteros, que es muy difícil para la cúpula de hierro, que es el sistema de defensa automático con misiles de Israel, interceptarlos. ¿Por qué? Porque los morteros tienen un menor arco de altura que los cohetes. Por eso son 15 segundos. La gente vive el terror y son 15 segundos que tiene hasta llegar al refugio para resguardarse las bombas. Gaby, veíamos recién este informe que, como yo decía en la presentación, tenía partes del 2018 cuando América estuvo en la Franja de Gaza, pero que tienen muchísima actualidad. Y a mí me llamaba mucho la atención porque este informe, repito, se hizo en el 2018, pero recién uno de los familiares de las víctimas mencionaba a ese kibutz, no tengo ahora bien el nombre, pero mencionaba en ese mismo kibutz como uno de los kibutz que fueron arrasados. Y cuando hablaba de arrasados, hablaba de te abrían la puerta, te sacaban de adentro de la sala de seguridad, te mataban o te secuestraban, o como contaba Pablo, te prendían fuego el edificio o la casa para que vos tengas que salir. Es tan tremendo lo que estamos viendo y lo que estamos enterándonos a cada minuto que va transcurriendo de esta guerra. Porque digo, así como veíamos hace un rato el video de la prima de Giselle, así como veíamos recién las imágenes de 2018 del informe de América Noticias, digo, todavía siguen apareciendo, todavía las cadenas en Gaza siguen mostrando y todavía las redes van mostrando más. También por eso uno espera con tantas ansias que haya más novedades sobre los rehenes, porque digo, si están habiendo tantas imágenes de lo arrasado, ¿por qué no mostrar a quienes están? Pero volviendo a lo que vos decías, Martín, es tremendo, digo, quienes hemos transitado alguna vez las rutas del sur de Israel, digo, son tierras, a ver, para que se den una idea, y no quiero ir al romanticismo puro del país, pero ustedes piensen que esto era desierto. Esto alguna vez fue desierto, todo, desde norte hasta el sur, todo fue un desierto. Y hoy, recorrer las rutas que están en el sur del país, recorrer los kibutzim, recorrer las ciudades tanto del sur como del centro, digo, se ha convertido, se ha florecido, se ha invertido, se ha construido, hay verde, y de repente ves que está desmoronado todo. Es como como si hubiera caído una bomba nuclear, ¿se entiende? Digo, no hay manera, no sé, es muy difícil, es tierra arrasada. Nos es muy difícil a todos los que vivimos acá ponernos a pensar, porque así como tenemos todos, y en Argentina también, y en todas partes del mundo, pero digo, así como todos los que vivimos acá, tenemos alguien conocido, desaparecido, o secuestrado, confirmado, o fallecido, mucho en el peor de los casos, también tenemos mucho recorrido por el país. Digo, es un país muy pequeño, es un país que generalmente se recorre en muchas ocasiones, es un país que tiene muchos bosques y mucho lugar natural para recorrer y que invita a eso todo el tiempo. Entonces, no existe quien no haya... A ver, tal vez no entraste a Niroz o tal vez no entraste a determinado kibutz, pero entraste a un kibutz seguro, entraste en claro, la zona del sur, la recorriste, la visitaste, y es arrasado por completo. No hay palabras. Vuelvo, sí, creo que lo decíamos ayer o antes de ayer, es la tristeza que hay en medio de la población por todo esto, es algo que realmente Israel no se esperaba. No Israel y no la población israelí. Se nos han acabado los sinónimos, Gaby, esa es la realidad, para describir el terror. Dame un segundito, por favor, no te vayas, quédate, ya volvemos allí. También está Hugo Vázquez con nosotros. Hugo, en un ratito quiero que nos hables de la pata económica. Ya lo hemos hecho ayer y anteayer, pero hay novedades y es importante, porque la verdad que cuando hablamos de
este tipo de situaciones, este tipo de guerras, hay que abarcar todos los aspectos. También, por supuesto, el económico. En un ratito, más del conflicto entre Israel y Hamás, más de la matanza de miles y miles de personas. Ya venimos. ...17:42 en la República Argentina. Continuamos hablando de la tremenda guerra que se está dando en Israel y la terrible matanza al pueblo israelí. Pero ahora nos tenemos que ir rápidamente a nuestro móvil porque en estos momentos se está dando la conferencia de prensa llamada por las instituciones argentinas, árabes e islámicas. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. Es el momento de la pregunta. Están haciendo la pregunta, exactamente. Está Marcelo Padovani, que ahora vamos a hablar con él. Bueno, la primera, la diputada Miriam Bregman, y que quiero aclarar, es de origen judío, y eso es muy importante aclararlo. Ha mantenido una objetividad con el conflicto que realmente merece ser aplaudida. Fue la única candidata presidencial que defendió la causa palestina. Las amenazas que recibió, y que en realidad he visto en las redes, las barbaridades a las cuales fue sometida, son aberrantes. Pero creo que esto demuestra una vez más que hay un poder detrás y muy grande, que está presionando a muchos políticos y a muchos medios de comunicación para que den un discurso parcial. La segunda pregunta que me hiciste. Le voy a pasar el micrófono. Conferencia donde justamente se refería a algo que nosotros hemos hablado, que eran los dichos de Miriam Bregman. Bueno, por supuesto, hay acá un alineamiento en lo que dijo la candidata a presidenta de estas asociaciones árabes de la comunidad islámica. Gaby Astrosky, estás ahí en Israel. Se hace tarde, por supuesto, ya a esta hora. Te liberamos y, como te decimos todos los días, nos reencontramos mañana que vamos a seguir charlando. Te dejo lo último si querés agregar algo, por supuesto. Sí, déjame agregar esto, porque escuchaba recién lo que se estaba hablando en la conferencia y yo creo, y los quiero linkear con un graph que teníamos antes al aire. Yo creo que quien siga hablando, digo, no creo que hay que desconocer la causa palestina y no estoy en desacuerdo, viviendo acá y aún cuando viví en Argentina, no estoy en desacuerdo con la postura de los dos estados, creo que en absoluto. Ahora, creo que pensar o declarar que esta guerra, que lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente, en Israel, tiene que ver con el conflicto israelo-palestino, es no entender absolutamente nada. Digo, acá no hay una guerra, en este momento no hay una guerra. La guerra no se plantea ni contra los palestinos, ni contra la autoridad palestina, ni contra los árabes israelíes católicos o musulmanes que viven en Israel y que son ciudadanos israelíes y que comercian y que viven y que tienen documento de identidad israelí. Acá hay una guerra declarada contra el terrorismo. El terrorismo en la cara a mí me parece que acá de un grupo. Lo que faltó, Gaby, fue condenar por parte de Miriam Bregman, lo que le faltó fue condenar fuertemente el terrorismo. Yo creo, déjame que te digo esto rápidamente. Recién al graph que hago referencia es al que dice que hay más de 450 niños muertos en Gaza. Y por supuesto que las vidas humanas son vidas humanas siempre, de un lado y del otro. Creo que la diferencia entre lo que está pasando es que estamos hablando de un grupo terrorista que toma de rehenes incluso a sus propios ciudadanos, haciendo que cuando se les advierte que tienen que evacuar, no evacúen, porque de alguna manera también hasta les conviene aumentar el número de muertos. Está claro. ¿Sí? Contra niños que fueron secuestrados, que fueron violados, que fueron asesinados, que fueron sacados de las manos de sus padres. Eso es totalmente diferente. Eso de ella, Gaby. Te mando un abrazo grande como siempre y nos reencontramos mañana. Gracias, Martín. Un abrazo grande. Corte, ya venimos, dale.
Así está la Franja de Gaza ahora, en este momento, acercándonos ya a las 12 de la noche. Son imágenes en vivo que le venimos mostrando desde muy temprano y que van a seguir en la continuidad de A24. Quiero saludar a Marwan Gil, que es presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en la Argentina. ¿Cómo le va, Marwan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su opinión? Hemos hablado durante todo el programa de esta situación, lo venimos haciendo hace muchos días. ¿Cuál es su opinión y su postura en todo esto? Sí, he escuchado también los testimonios de los varios invitados durante el programa y en primer lugar quiero expresar mis condolencias con todas las víctimas que fueron asesinadas por el ataque terrorista de Hamas en Israel. Y a su vez también quiero expresar mi solidaridad con todos aquellos que todavía están en un momento muy desesperado y en la esperanza sobre sus familiares, amigos o seres queridos. Y en mi función como imam y presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina, condeno categóricamente cualquier acto de violencia, cualquier acto de terrorismo contra civiles. Y no hago ninguna distinción si son civiles israelíes o civiles palestinos. Para mí, y no es solamente mi postura personal, sino que el Islam enseña que ni siquiera en una circunstancia de guerra, ni siquiera ahí se permite atacar a civiles o vidas inocentes. El Islam da prioridad y declara como santa la vida de cada ser humano sin distinción de su ideología, su etnia o su religión. Hasta tal punto que el Corán enseña que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Entonces, repudio cualquier atentado, sea ahora una víctima israelí o una víctima palestina, una víctima judía o una víctima musulmana. Creo que no se puede diferenciar ni distinguir entre la santidad de la vida, entre la vida de un palestino o un israelí. Totalmente de acuerdo. De hecho, comete una infidencia, lo estábamos hablando recién en el corte y decíamos, la verdad que una vida palestina, una vida israelí, por supuesto que vale lo mismo y por supuesto que se condena de la misma manera y hay que ser enfáticos en esa condena. Le pregunto, Marwan Gil, la última pregunta, le robo 30 segundos más. ¿Cómo cree que va a continuar esta situación? Sí, creo que también ya como lo fue en el pasado, creo que siempre paga el peor precio o cae el mayor daño sobre los palestinos civiles, sean en Cisjordania o en la Gaza. Y entonces para mí creo que la prioridad en este momento debería ser que sean los países musulmanes, los países vecinos, que ellos intermedien con Israel para disminuir la cantidad de las víctimas civiles. Entiendo el punto, ¿sí? Y Israel tiene el derecho, como cualquier otro Estado, como cualquier otro país, en defender su territorio y en defender su pueblo. Pero creo personalmente que incluso en el caso de una guerra no se puede permitir matar o asesinar a niños o a gente civil. No, eso por supuesto, eso de ningún lado, víctimas civiles, niños, eso de ningún lado. Deme un segundito porque lo quiero sumar a Hugo, porque recién decíamos, hay que abarcar todas las aristas que tiene este conflicto. En la arista económica, ¿cuál es la situación? Hubo novedades en las últimas horas e importantes. Hoy, jueves, el FMI y el Banco Mundial tuvieron una reunión en donde determinaron que la inflación el año que viene seguramente va a aumentar producto de este conflicto. Claro, esto suma o puede sumar potencialmente más inflación al mundo en el 2024 y además hubo una rebaja al crecimiento, en la proyección al crecimiento se corrigió el crecimiento del año que viene para el mundo en 2.9%, cuando este año está cerrando en el 3%. El mundo va a crecer menos. Lo que hoy proyecta a partir de la reunión entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario es que el mundo en el 2024 va a crecer al 2.9% y déjame decirte que cada 10% que aumenta el petróleo en el mundo, 10% de aumento en el precio del petróleo, la inflación mundial aumenta medio punto.
0.5%. Medio punto de inflación mundial por cada 10% que aumenta el precio del petróleo a nivel internacional. Aumentó el 5% a partir del conflicto en Medio Oriente en las últimas horas. Con lo cual, esto, si bien no determina, porque hay otros conflictos en el mundo, está el conflicto obviamente entre Rusia y Ucrania, no determina el devenir de la economía mundial, es obviamente entrecomillado lo que hoy definió Kristalina Georgieva en entrevista por el FMI, es un nubarrón para la economía argentina para el año 2024. Es importante esto para que la economía mundial, perdón. Es importante esto que decís, pero yo me quedo y quiero volver al contacto con Marwan Gil, que es, como decíamos, presidente de la comunidad musulmana Ahmadí en la Argentina. Recalco y remarco lo que dijo. Recalco y remarco este repudio a los actos terroristas, pero también, como lo veníamos diciendo nosotros, el valor de la vida de un israelí como de un palestino. Remarco esto que usted decía. Sí, si me permitís una cosa solamente, más que nada para nuestra audiencia en Argentina. Por supuesto. También para aclarar que tal como no se puede tomar a Israel o al ejército israelí como el sinónimo o como una representación del judaísmo, asimismo, por favor, no tomen a Hamas o cualquier grupo militar del Medio Oriente o de Asia como un sinónimo o como una representación del Islam. Ellos no representan los preceptos o los valores del Islam. El Islam defiende categóricamente la santidad de la vida. El Islam enseña que amar a Dios significa amar a toda su creación sin distinción de su etnia, su religión o su ideología. Hasta tal punto que nosotros consideramos que incluso en el caso de una guerra no se permite atacar a lugares de culto. Y hay una contradicción directa entre lo que hacen ciertos grupos en nombre del Islam y lo que enseña el Islam. Por ejemplo, solamente la expresión Allahu Akbar. Simplemente por el hecho que un musulmán grite antes de asesinar una vida inocente, Allahu Akbar, Allah es grandísimo, no significa que su hecho está o se basa, se enraiza en los valores del Islam. Todo lo contrario, cuando un musulmán dice Allahu Akbar, en realidad es una condena hacia la violencia. Porque Dios es grandísimo significa que Dios, Allah, es Dios de toda la humanidad, no solamente de los musulmanes. Por supuesto. Marwan, muchísimas gracias. Le mando un abrazo grande. Gracias. Bueno, muy bien, 6 de la tarde en punto. Gracias a mis invitados, Mauro, Fito querido, Hugo, por supuesto, por haber venido. Muchísimas gracias. Llegó que la querida Mariana Contartesi. Hoy una tarde en la cual nos ha consumido el tiempo este conflicto que a medida que van pasando las horas, los días y vamos conociendo más imágenes, Marian, se vuelve cada vez más bestial, cada vez más brutal. Hoy teníamos la noticia, comenzábamos contando que Israel confirmaba que habían decapitado bebés. Sí. O sea, hemos llegado a un punto donde ya los sinónimos para describir el horror no alcanzan. Hola Martín, buenas tardes. Sí, en un kibutz que se habían publicado imágenes y que inclusive no se habían confirmado oficialmente hasta que Israel finalmente hizo el chequeo de la información. Vamos a seguir, por supuesto, con toda la temática porque concita atención y estamos pensando en los 1.400 argentinos que ya han pedido volver. Absolutamente. Se quedan entonces con Mariana Contartesi y nosotros nos reencontramos mañana en vivo a las 4 de la tarde y como les digo siempre, gracias por estar del otro lado. Chao. Gracias, Martín.